Sí, ante Él tiembla la tierra. Ante su poder, su gloria. Tome su lugar, vamos a iniciar el día de hoy, hermanos. Disponga su corazón. No permita que el enemigo lo distraiga. Créame que estos temas que estamos o vamos a estar tocando en estas semanas son muy importantes para nuestra vida espiritual y para muchos, para aquellos que vienen por primera vez para su salvación. Escuchaba un pasaje que estaban mencionando, ¿verdad? Que está en la carta a los Romanos. Dice que la palabra en el capítulo 10, dice que la palabra nos hace oír. ¿Cómo vamos a oír si no escuchamos la palabra? La palabra hace esa apertura a las cosas de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces cuando predicamos la palabra se abre el entendimiento para que la fe tome acción en nuestra vida. Y la fe es tener confianza en Dios. Tengamos confianza en Dios y entonces actuemos respondiendo a la voluntad de Dios. Por eso el enemigo de nuestras almas siempre va a procurar que usted no escuche la palabra de Dios, para que usted no se le abra el entendimiento y para que usted no crea en la voluntad de Dios. Así actúa Satanás, que es un ser espiritual y que es real, no es un juego. Hay gente que piensa que es un juego, pero no es un juego. Y todo esto, hermanos, es de vida o muerte. Los mensajes que estamos trayendo esta semana son de vida o muerte. Como el mensaje de hoy, que se va a llamar Principios en el pecado imperdonable. Como había comentado la semana pasada, ¿verdad? Hoy vamos a ver, analizar los principios que Jesús enseñó en el pecado imperdonable, en el contexto del pecado imperdonable. Así que acompáñame al capítulo 12 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer el versículo 25. Mateo 12, 25. Mateo 12, 25, dice la Escritura, amados hermanos: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Léalo nuevamente. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este hermoso mensaje que hoy has puesto delante de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento a la revelación, al conocimiento, a la luz de tu palabra, y que podamos comprender, que podamos discernir y que podamos poner por obra, Señor, todas tus enseñanzas. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por los oidores que están en esta mañana. Te pido por ellos que tengas misericordia y que los ayudes en su entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti, a la luz inaccesible, en los méritos de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Amados hermanos, el pecado imperdonable, como estuvimos tocando la semana pasada, ¿será algún pecado intelectual? ¿Un pecado moral? ¿O el ser satánico? ¿Será imperdonable ser satánico, ateo? ¿O algo que hagamos abominable a los ojos de Dios, como abusar de un niño, violarlo, matar a alguien, robar, blasfemar, mentir, ser brujo, hechicero, agorero, santero, adorador de la muerte? ¿Será imperdonable?
Cualquier pecado que venga a su memoria, hermanos, quien ha cometido alguno de esos pecados aún puede ser perdonado por Dios. Un brujo puede ser perdonado por Dios, un santero puede ser perdonado por Dios, un asesino, un ladrón, lo que haya hecho la gente, la Biblia dice que todo pecado es perdonado. Si en algún momento de tu vida te sentiste preocupado, porque tal vez tú dices, a lo mejor yo cometí el pecado imperdonable, pues quiero decirte que ese simple hecho demuestra que no lo has cometido. Cuando alguien comete ese pecado, Dios ya no lo perdona. Dios ya no perdona a la persona que comete ese pecado. Y van directitos al infierno como si las puertas de hierro del infierno se cerraran detrás de ellos y ya no hubiera escapatoria. Así es el pecado imperdonable. Así que cuando nosotros tenemos el sentimiento que tal vez yo lo cometí, eso dice que no lo has cometido. Porque el que lo comete, ya no hay vuelta atrás. Dios no lo perdona y lo deja que se encamine al infierno, y las puertas de hierro del infierno se cierran atrás de esa persona. Porque existe un momento, hermanos, un lugar, no sé cuándo, no sé dónde, en todo ser humano, donde se determina su estancia eterna, ya es en el cielo o en el infierno. Los que cometen el pecado imperdonable, entonces, hermanos, podemos decir que pecan contra tres cosas fundamentales. Contra la redención, es decir, el plan de Dios para su vida de salvación. Rechazan el plan de Dios, que es a través de la fe en Jesucristo. Número 2, pecan contra la razón. Porque es increíble, después de ver tantas cosas que Dios hace en nuestra vida, que la gente niegue la evidencia de su presencia y de lo que Él está haciendo en todo el mundo. Aún a sabiendas de la ciencia que ahora corrobora todo lo que la Biblia dice acerca de la genética. Más de 5,000 años antes Dios había hablado de genética, diciendo que todo fuera formado según su género. Ahí está la genética, según su género, genética, según su genética. Y aún así lo niegan. Entonces pecan contra la razón, porque si no le creen a la ciencia, entonces ¿a qué le van a creer? Cerramos la Biblia y vamos a la ciencia, y si así ni así creen en Dios, pues entonces están pecando contra la razón, contra algo razonable, algo comprobable, porque la ciencia es algo comprobable. Lo que no es científico no es comprobable, es una teoría, como la teoría de la evolución. No es comprobable, entonces no es científico. Entonces la gente que se jacta de eso está pensando tonterías, porque eso no es científico. El Big Bang, que hubo una explosión, no es científico, es una teoría. Porque para que sea científico tiene que ser comprobado, y para ser comprobado tiene que contar con ciertos requisitos. Que alguien haya estado presente viendo, y alguien vio el Big Bang, no, entonces imposible. Que se repita, y se repite la explosión, no, entonces no es comprobable. Y cuando aplicamos esos principios, entonces entendemos que la gente está hablando barbaridades, cosas que ni ellos mismos entienden, porque lo escucharon de alguien, otro con cabeza de calabaza allá afuera. Entonces pecan contra la razón. Y por último, lo hacen voluntariamente. Recuerden, amados hermanos, que tú y yo somos responsables de nuestras decisiones. No le eches la culpa a nadie. La esposa que me diste, el varón que me diste, no es tu culpa.
Es que fue el diablo. No, él no es el culpable, tú eres el culpable, tú eres el responsable. Es por eso que muchos cristianos ya no se quieren hacer responsables de sus actos ni de sus decisiones malas que tomaron. Y todos le echan la culpa al diablo y le echan la culpa a la gente, pero ellos no toman su responsabilidad en la situación. Y mientras nosotros no tomemos la responsabilidad, pues el no ser responsable es, ¿cómo se le llama? Irresponsable. El no ser responsable se le llama de ser irresponsable, punto. Es una persona irresponsable. Así que, amados hermanos, si nosotros cruzamos esa línea, porque la línea entre la misericordia de Dios y el perdón de Dios es tan delgada que cualquiera de nosotros podemos cruzar hacia un lado o hacia otro lado. Pero nosotros somos responsables. Entonces la gente que comete el pecado imperdonable es responsable de su decisión. Los que hablaron contra el Espíritu Santo fueron aquellos que vieron su poder divino actuando en Jesús. Es por eso que la gente que no entiende que Jesús vino 100% como un ser humano, y el que hacía los milagros era el Espíritu Santo, el que le ponía las enseñanzas y los principios que él dictaba era el Espíritu Santo. El que estaba llamándolos a un arrepentimiento era el Espíritu Santo, no era Jesús, era el Espíritu Santo. Y la gente atentó contra el plan de Dios, la redención, atentó contra la razón y atentó voluntariamente. O sea, ellos sabían lo que hacían y por qué lo hacían. Así que aquellos que vieron el poder, las evidencias y todo lo que Cristo hizo, por eso no tuvieron después perdón de Dios, porque rechazaron la voluntad de Dios, que era la manifestación del Mesías en este mundo. No quisieron creer entonces voluntariamente, porque eso es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Entonces creyeron a Buda, creyeron a Mahatma Gandhi, creyeron a muchos iniciados, pero no creyeron en Jesucristo. Eso los condenó. Ellos lo hicieron voluntariamente, ellos son responsables, y allá en el infierno van a saber que hubo un Dios que los amó, que los buscó, que les quiso dar oportunidad, pero ellos rechazaron el plan de Dios. Y ya no va a haber perdón en absoluto. Así que aún enfrente a toda prueba producida por Cristo, ellos dijeron no. ¿Quiere usted recibir a Cristo? No. ¿Quiere usted? No, no y no. Ah, bueno. Entonces la consecuencia es eterna. Contra esas personas ya no se puede hacer entonces nada. Ni aún Dios, porque Dios no se mete en la voluntad de la persona, porque nosotros no somos unas máquinas. Nosotros somos seres pensantes, seres con voluntad, seres con decisión propia, y Dios respeta nuestra decisión. ¿Te quieres ir al infierno? Sí, vete. ¿Quieres aceptar a mi hijo? Sí, entra al cielo. No te lo va a impedir ningún pecado. Yo te perdono, entra en el gozo de tu Señor. Contra esas personas, hermanos, como decimos a veces, ni cómo ayudarles. ¿Qué había en ellos? Yo discerní estas cosas, y estoy haciendo esta introducción para entrar, hermanos, en los principios que vamos a ver ahí. Primero, reemplazaron la penitencia, es decir, el arrepentimiento. No quisieron arrepentirse,
Y entonces, ¿qué hicieron? Se endurecieron en su corazón. Número 2. No quisieron la confesión. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 2? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces ellos negaron la confesión y entonces lo que hicieron ellos es conspirar en contra de Cristo. Usted lo va a ver en las personas que no quieren el arrepentimiento y que no quieren la confesión, que ellos van a conspirar al final en contra de Jesucristo. En consecuencia, amados hermanos, por su insensibilidad inmoral, se condenaron ellos mismos. Dios no condena a nadie. Ellos solitos se condenaron al no recibir el plan de Dios. Fíjense lo que dice la Escritura, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que estamos hablando, para que usted lo vea en evidencia con la palabra de Dios. Y no piense que yo le estoy diciendo cosas que no. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo porque sus obras, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando nosotros voluntariamente rechazamos el plan de Dios, estamos rechazando la luz, porque la palabra de Dios es la verdad y es la luz que alumbra nuestro entendimiento y nuestro camino para saber lo que Dios quiere en nuestra vida. La gente que blasfema contra el Espíritu Santo no acepta la luz, no acepta la palabra, dice que este es un libro hecho por hombres, dice que este libro se contradice, y empiezan a decir una serie de barbaridades rechazando la luz que alumbra el entendimiento de todos los que verdaderamente hemos creído en Dios. Por eso son condenados. Por eso Dios no los perdona. Porque ellos reemplazan la luz. Versículo 36 del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Juan 3, 36. Lea usted conmigo ese versículo. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega, ¿ya vio cómo es voluntario? El que se niega a creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. ¿Ven cómo rechazan la voluntad? Rechazan voluntariamente, porque aquí dice claramente, se niegan a creer. Se niegan a creer que Dios ha hecho una transformación en nuestra vida, un cambio en nuestra vida. Se niegan y entonces la condenación es irreversible, porque ellos mismos han decidido, hermanos. Así que la gente no va a tener excusa delante de Dios. Es que yo no sabía, es que yo pensé, no. Fue tu voluntad. Así que ellos estaban blasfemando contra la divinidad de Jesús, porque el que hacía las obras era el Espíritu Santo, el que les estaba hablando era el Espíritu Santo, el que trataba de convencerlos era el Espíritu Santo, no era Jesús. El Espíritu Santo usó el cuerpo de Jesús, usó los labios de Jesús, usó la mente de Jesús, pero realmente el que estaba ahí enfrente de ellos era el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros
Y ya no somos nosotros los que le habla a la gente, es el Espíritu Santo que les está hablando y ellos se niegan voluntariamente, entonces son condenados porque no creyeron en el Hijo de Dios y no quisieron venir a la luz y no quisieron la vida eterna. Por lo tanto, entonces la ira de Dios está sobre de ellos. Así que cuando nosotros rechazamos la verdad encarnada, porque Jesucristo era la verdad encarnada, a pesar de las pruebas y los argumentos de la verdad que Dios les decía a través de Cristo, así perdieron su oportunidad de ser perdonados. Porque Dios no va a estar insistiendo con la gente. Si la gente no quiere venir a Cristo, la gente entonces va a ir al infierno, pero esa gente debe saber que fue su voluntad y Dios no iba a intervenir en eso. Así que es imperdonable no recibir el perdón de Dios, su amor y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es imperdonable. Si a nosotros nos duele que estamos ayudando a una persona y esa persona no retribuye a la ayuda que le estamos brindando, imagínense lo que es que Cristo derramó su sangre en la cruz por nosotros y la gente rechace ese sacrificio en la cruz, esa muerte inocente, porque el justo murió por los injustos. Eso es imperdonable. Así que, amados hermanos, Jesús les enseñó unos principios para que ellos entendieran que estaban pecando contra el plan de Dios, que es la redención en Cristo Jesús, contra la razón y que lo estaban haciendo contra la luz voluntariamente. Entonces Él enseñó unos principios. El primer principio lo encontramos en el versículo 25, en la primera parte de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 25, en la primera parte, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, es decir, Jesús sabe el pensamiento de las personas. ¿Y por qué lo sabía? Porque el Espíritu Santo estaba en él. No es una obra de presentimiento, no es un cuarto ojo, no son los chakras abiertos, es el Espíritu Santo que le mostró el corazón de cada una de las personas que estaban ahí. Así como Dios sabe el corazón de cada una de las personas que estamos aquí, Él conoce tus pensamientos. Él sabe la intención verdadera del por qué dices lo que dices y haces lo que haces. Él sabe la intención verdadera. Tú puedes engañar a un líder, tú puedes engañar a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tu esposo, puedes engañar al pastor, pero a Dios no lo vas a engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. ¿De dónde creen que tomé yo ese principio? Dios no puede ser burlado. Te puedes burlar de mí, te puedes burlar de quien tú quieras. Dios no puede ser burlado. Él sabe la intención por la cual nosotros hacemos las cosas. Él sabe por qué pensamos lo que pensamos. Él conoce el pensamiento de todos y cada uno de los que estamos aquí. Él sabe si vienes sinceramente a alabar a Dios. Él sabe si vienes de verdad en un acto de contrición, de arrepentimiento, porque ya estás harto de tu vida, harto de fracasar,
harto de todas las situaciones, que te rindes delante de Dios, dice: Señor, tú conoces mi corazón, es decir, mi pensamiento, lo que hay realmente en mí, y yo vengo sinceramente arrepentido. Él sabe si vienes con esa actitud. Él sabe si tú vienes porque aquí viene tu novia y estás queriendo quedar bien nada más, pero el día de mañana que ya la tengas amarrada, la vas a tratar de criada, la vas a humillar, la vas a celar, no sé qué hay en tu corazón, y vas a destruir tu matrimonio, porque así pasa. Por eso cuando un jovencito viene a esta iglesia, no por venir aquí es cristiano, tiene que tener al Espíritu Santo, el cual empieza una obra primero de justificación, después de santificación y después de redención o exaltación delante de Dios. Cuando una persona entra a la iglesia, pasa tiempo para que sea verdaderamente un cristiano, porque tiene que cumplir con ciertos requisitos. Debe de haber fruto de arrepentimiento. Así que no piensen que por venir aquí ya son cristianos, no. Se empieza recibiendo a Cristo, pero después hay que dar testimonio de que cuando pasamos aquí al frente se hizo de corazón, que verdaderamente quiero aprender de Dios. Entonces este jovencito, esta jovencita, o este esposo o esta esposa, o quien sea que pase al frente, lo que naturalmente lo lleva el Espíritu Santo es a una comunión con el Padre, es decir, a orar, a leer la palabra. Lo lleva a una comunión con el prójimo, es decir, con los hermanos que estamos aquí en la iglesia. Y después nos lleva a aprender de Él. Nos sujeta a la enseñanza. El Espíritu Santo te sujeta a la enseñanza, porque Dios no quiere solamente creyentes, Él quiere discípulos, seguidores de Jesucristo. Es decir, que piensen como Él, hablen como Él, o sea, tengan la fe de Él y además actúen como Él. Cuando tú veas eso en tu novio, en tu novia, entonces está listo para que lo lleves al altar. Antes no. Antes no. Vas a sufrir. Pero ojalá un día se entienda. Hermanos, yo estoy aquí porque un joven que iba a ser sacerdote, estaba en Cuautitlán, allá en el seminario de sacerdote, se convirtió a Cristo enamorándose de una jovencita, la cual lo rechazó porque él no era cristiano, y le dijo: yo no puedo ser tu novia hasta que tú vengas a Cristo. Pasaron 2 años. ¿Cuánto tiempo? Ya vino a la iglesia, se quieren casar al otro día. Yo no caso inconversos. Yo no me voy a prestar, hermanos, a casar inconversos, Aquí ni vengan. Si quieren un acto religioso, les cuesta 3,000. Si quieren un acto de fe, eso es gratuito. Así que usted decide. Usted se quiere casar con un inconverso y nada más para cumplir con la religión le cuesta 3,000. Si usted viene en fe, entonces eso es gratuito. Si el que se va a casar, la que se va a casar, viene en fe, adelante. Y no digo le cuesta 3,000 porque realmente lo voy a cobrar. O sea, se lo digo porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No voy a casar inconverso. Si yo no veo que la jovencita que se va a casar realmente está en la fe de Cristo, y el que se va a casar está realmente en la fe de Cristo, yo no lo voy a casar, porque yo no estoy haciendo actos religiosos. Los actos religiosos se hacen allá a 3 avenidas para allá. Aquí no. Así es que, hermanos, no me hagan parte de sus pecados, no me hagan parte, hermano, ni yo lo voy a hacer. Así que Dios sabe el pensamiento de todas las personas y la intención de su corazón. Dios no puede ser burlado. Segundo principio, hermanos, en la segunda parte del capítulo 12, versículo 25, después de que se describe que Jesús conoce los pensamientos, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. El segundo principio es el principio
con respecto a la división. Un reino dividido no permanece. Una ciudad dividida no permanece. Una casa dividida, donde el papá y la mamá están divididos, no van a permanecer. Un día esa casa va a tronar. Es un principio de la Escritura. Si tú vives en enemistad con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, una va a tronar. Ahí hay que poner orden, hay que poner autoridad y hay que poner obediencia. Diga conmigo: orden, autoridad, obediencia. Eso se necesita para que una casa esté bien. El papá dice no, la mamá dice sí. Ahí está la división. Ahora, ¿quién es la autoridad? ¿Qué dijo el papá? Entonces, ¿qué sigue? La obediencia. Entonces, no. Punto. Es que mi mamá ya me dejó, pero la autoridad es el papá. Y si él dijo no, entonces es no. Ahí está la obediencia. Donde está la obediencia, ahí está la bendición. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Dile: ¿te conoce tu pastor? La división hace que las cosas no prevalezcan. No permanece nada en pie cuando hay división. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que tomar autoridad, obediencia. Pero ¿cómo se va a ejercer la autoridad si el que tiene la autoridad no tiene los principios de Dios? Imposible. Porque ese es otro detalle. Si como varones que tenemos la autoridad no aplicamos los principios de Dios, sino solamente nuestra interpretación personal de las Escrituras, sin dar ejemplo, hermanos, estamos equivocados. Eso no es autoridad. Estamos viviendo en la mentira del diablo. Para ejercer la autoridad se necesita forzosamente someterse a Dios, es decir, a los principios de la palabra de Dios. Después, a través del estudio de las Escrituras, de la guianza del pastor, de la guianza que hay en la iglesia en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros podamos discernir adecuadamente y podamos tomar las decisiones correctas en el caso que sea, en la situación que sea en nuestra casa. Pero si nosotros nada más por nuestros pantalones aplicamos no la autoridad, sino la fuerza, entonces eso no va a funcionar. Es necesaria la palabra de Dios. Son necesarios los principios de Dios. Así que en el principio a la división, en el principio de la división, si hay una división en un área, no va a funcionar. Tercer principio, el principio de que Satanás no está dividido, Vea, porque un reino dividido no puede prevalecer. Y el reino de las tinieblas, ¿qué cree? No está dividido. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos en divisiones? Yo le voy a decir por qué. Primero, porque el dominio de Satanás está basado en el terror, en el temor, en el sometimiento y en la esclavitud. Es decir, los demonios lo obedecen y se sujetan porque si no, él teniendo ese poder los puede destruir. Así que su dominio es por el terror, es por el temor, es por la esclavitud. Pero el dominio de Jesucristo, es en bondad, es en benignidad, es en amor, es en paz, es en misericordia y en gracia. Ahí le va de nuevo. El dominio de Jesús es en bondad, es en benignidad, es en amor, es en paz, es en misericordia, es en gracia, y me faltó uno, es en libertad. Usted tiene toda la libertad
de hacer y deshacer. Solamente le advierte que todo le es permitido, pero no todo le conviene, que todo le es lícito, pero usted no se debe de dejar dominar por nada. Usted tiene que tener discernimiento del bien y del mal. Usted debe saber lo que está bien y lo que está mal a los ojos de Dios. No a los ojos de usted, no a su pensamiento personal, no al pensamiento de la demás gente, sino al pensamiento de Dios. Por eso la palabra de Dios, el que Dios entregara una ley, porque cuando no hay ley hay anarquía. ¿Qué prevaleció? Si usted lee la Biblia, ojalá ya la empiece a leer. Cuando usted lea la Biblia y entienda que antes de Abraham, antes de que Dios le diera la ley a Moisés, antes de que Dios le diera la ley a Moisés, no había ley. Entonces había anarquía, todo el mundo hacía lo que le venía en gana. ¿Y saben qué pasó con esa generación? Que Dios la destruyó con un diluvio. Mató a todo ser viviente por la anarquía. Porque esa es la prueba más fehaciente, y Dios lo permitió, porque esa es la prueba más fehaciente para que la gente se dé cuenta que la gente sin Dios se va a destruir unos a otros. La gente que vive sin Dios se destruye a sí mismo y destruye a los demás. Destruyó a la humanidad, destruyó este mundo. Él se va a destruir y va a destruir a los demás. La gente sin Dios no puede permanecer vivo eternamente. Se necesita Dios. Así que la gente tiene libertad. Tú hoy en esta mañana tienes la libertad de decidir, pero tú vas a ser responsable de tu decisión. Papá, me voy de la casa. Ahí está la puerta, hija. Ahí está la puerta, hijo. Yo no te detengo, pero es tu voluntad, por lo tanto es tu responsabilidad. A mí no me vengas a decir que por mi culpa, que porque tú aquí te sientes sin amor, la niña sin amor. Esa niña no conoce el amor. Como decían los cuates del Tri, ¿no? Ese niño no conoce el amor. No, es tu decisión. ¿Por qué? Porque tú ya tienes voluntad. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, y tú ya tienes la capacidad de decidir. Entonces, si tú tomas esa decisión, adelante. Pero a mí no me vengas a echar tus culpas, ni vengas a echarme tus traumas, porque si yo me equivoqué contigo, hija o hijo, es porque yo no tenía a Jesucristo, pero hoy lo tengo. Hoy tengo a Jesucristo y estoy dispuesto a amarte, a quererte, a cuidarte, pero si tú decides irte, esa es tu voluntad. Yo te dejo vivir tu vida. Yo te recomiendo que Dios esté en tu vida, cualquiera que sea tu decisión, porque si dejas a Dios a un lado, tu vida va a fracasar tarde que temprano, porque un ser humano sin Dios está puesto a destruirse a sí mismo, o a destruir a los demás, o a destruir todo lo que tiene enfrente. Un día vas a terminar tú destruyendo a tus hijos, porque separados de Dios nada podemos hacer. ¿Y nada qué es? ¿Un negocio? Si yo quiero hacer un negocio y no tengo a Dios, no. Si yo quiero un matrimonio y no tengo a Dios, no. Si yo tengo una relación con un joven, una jovencita y no tengo a Dios, nada puedes hacer. Nada te va a dar un fruto de bendición en tu vida. Son frutos de vanidad. Vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Es decir, no cumple el propósito de Dios por el cual fue creado. Por eso el salmista decía vanidad de vanidades. Todo es vanidad, porque todo lo que carece de propósito en Dios no tiene fruto. Usted, aunque antes le daba a la viejecita pobrecita, aunque antes compartía su alimento, aunque antes daba ofrenda o
o limosna, como usted le llamaba, eso no tiene fruto, porque eso no está dirigido a Dios. Cuando usted viene a Cristo y entonces usted hace algo bueno por alguien, Dios lo premia, porque usted no lo está haciendo porque usted sea bueno, usted lo está haciendo por la influencia del Espíritu Santo que está en usted. Él sí es bueno y Él quiere bendecir a las personas, y entonces todo lo que usted siembre, todo va a prosperar, porque usted tiene a Dios en su corazón. Dile que está a tu lado, ¿ya entendiste? ¿Se da cuenta, hermano, lo hermoso que es estudiar principios de Dios? Es lo primero que yo observo en la Biblia, busco principios. ¿Cuál es el principio de este pecado? ¿Por qué pecaron? ¿Por qué hicieron esto? Busco el principio. ¿Cuál es el principio del perdón de ese pecado? Busco. Por eso le vuelvo a culminar, estudie principios. Esto que le estoy mostrando, no sabe usted cómo me está encantando decirlo. Me encantan los principios. Entonces cuando vengo principios tras principios, gracias, Padre. Mi mero mole. Satanás no está dividido. Es increíble. Y los seres humanos sí. Es increíble. Satanás no está dividido, su reino no está dividido, su gobierno no está dividido. Los pastores vivimos divididos. Bueno, los que no quieren entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, ¿se acuerdan de la oración en el Evangelio de Juan de Jesús? Que todos sean uno. Unidad. Así como tú, Padre, en mí, yo en ellos. O sea, que la influencia del Espíritu Santo, de Dios en nuestra vida, a través de la unidad, se manifieste. ¿Por qué? Porque al manifestarse la voluntad de Dios en nuestra vida, todos conocen que nos amamos los unos a los otros. Estoy disfrutando esto, de verdad. Es como tener aquí una barbacoa con una cabecita bien elodia y arrepiéntase, es coca. Ah, usted pensó en la Vicky Carr, arrepiéntase. Así que, amados hermanos, Dios nos da libertad. Él nos hizo libres. Por eso yo no puedo tener aquí una persona amarrada. Pastor, ya me voy y que no sé qué. Que adelante, hermano, Dios le bendiga. No es a fuerzas. Esto fuera una secta, yo aquí lo tengo hasta lavado de su cráneo, sometiéndolo a mi autoridad. Usted tiene toda la libertad. Si quiere permanecer en este humilde lugar, hermano, usted bienvenido. Alguien se fue, regresa y dice, la neta del planeta, no es que mí sea la última Coca-Cola en el desierto, pero lo donde he pisado, la verdad, mejor me regreso a mi casa. Ahí el Señor tiene abundancia de pan, ahí el Señor tiene abundancia de vino y abundancia de bendición. Aleluya. Y es bienvenido porque hay libertad. Cuarto principio, hermanos, está en el versículo 27 y 28. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, porque esa fue su declaración, ¿verdad? ¿Por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellas serán vuestros jueces. Ellos serán vuestros jueces. ¿Sabía usted que dentro de los judíos había un grupo de personas que se dedicaban a exorcizar? En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, si no mal recuerdo, si Dios me ayuda en esta mañana, el versículo 13, a ver, vamos a ver si es cierto que Dios nos está guiando. Hechos 19, 13. Hechos 19, 13.
Ah, sí, mire, ya ve, Dios nos está guiando, ¿eh? Pero algunos de los judíos exorcistas, ¿qué eran? O sea, echaban fuera demonios, ¿no? Ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oiga, qué tontería, ¿no? Oye, ¿qué? Dice tu papá que me des 10,000 pesos, sácate que. Déjale, le pregunto a mi papá. Así llegaron esos cuates, ¿eh? En el nombre de Jesús, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo la gente se atreve a invocar a Jesús y dice que Jesús es Señor cuando no ha creído en Él? O sea, ¿cómo invocarán a que no han creído? Quisieron usar el nombre de Dios. Lo peor, el que predica a Pablo, o sea, el Dios de él. Así está la gente, hermano, de perdida. Ora por mí. Órale a tu Dios. Si yo lo oro a Dios con respecto a ti, que tú que no le conoces, Él me va a decir que te diga a ti que te arrepientas. Y si tú te arrepientes y le pides perdón y aceptas la redención que es en Cristo Jesús, es decir, el perdón de tus pecados por la fe, por lo tanto tu justificación, tu santificación y tu vida eterna, bueno, entonces Dios me va a escuchar acerca de ti. No antes. Así es que nosotros podemos tener la mejor intención para con las personas, hermano, pero los principios de Dios no enseñan eso. Tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, hermano. Entonces, dice la Escritura, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Pero él no está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? O sea, si él, desde que empezó su reinado, él no estuviera en autoridad y tuviera la gente que no estuvieran, o sea, sus demonios que estuvieran divididos en ese mismo reino, ahorita ya no existiera el reino de Satanás. ¿Por qué sigue existiendo? Porque ellos no están divididos, pero él los está gobernando con terror, con esclavitud, y los está obligando. O sea, no es si quieren, es a fuerzas. Pero Dios a nosotros nos da libertad. Él nos liberó del pecado, Él nos liberó de las consecuencias del pecado, Él nos está liberando del poder del pecado. Así que nosotros podemos ser libres, y lo cantamos y lo decimos: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Los que son libres den un grito de júbilo. Ah, ¿ya entendió? Dile que está a tu lado, ¿ya entendiste? Quinto principio, hermanos. Quinto principio. Versículo 29. Versículo 29. Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Este es el principio de la mayor autoridad y poder del reino de Dios. ¿Y quién es esa persona? Mateo 28, 18. Mateo capítulo 28, verso 18. Mateo 28, 18. Escuche esto. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene entonces el poder? Jesús. Su nombre es Jesucristo. Por eso Él echaba fuera a los demonios, por eso los ataba y los echaba fuera, porque Él tiene todo el poder. Yo no sé cómo hay gente que va con el brujo, con el hechicero, cuando Jesucristo tiene todo el poder,
de deshacer obras de brujería, de hechicería, de santería, de adivinación, de satanismo. Cristo tiene todo el poder en la tierra y en el cielo. Entonces la gente equivocadamente va con la persona equivocada. Si tú quieres ser libre de brujerías, hechicerías, maledicencias, satanismo, pactos satánicos, lo que tú quieras, Cristo tiene la solución, Él tiene el poder, porque a Él le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Qué hermoso principio, hermano. El principio de la mayor autoridad en el reino de Dios, que es Jesucristo, la máxima autoridad. Sexto principio, versículo 30. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este es el principio de la elección. Tú decides estar con Cristo o en contra de Cristo. Solamente si estás en Cristo te llamarán cristiano. ¿Por qué? Porque sigues a Cristo. Pero si tú rehusas seguir a Cristo, tu nombre llamará anticristo. Por eso Juan dijo, ya han venido muchos anticristos, gente que se opone a Jesucristo, que está en contra de Jesucristo. Ese tal es un anticristo. Se constituye como anticristo. Y así como Jesús es el padre de muchos hermanos, digo, el hermano entre muchos hermanos, así Satanás es el hermano entre muchos anticristos. El que no es conmigo es contra mí. Ese es el principio de la elección. La gente decide si sigue a Cristo o sigue al anticristo, a la influencia satánica, espiritual, que gobierna todo este mundo y que los lleva a hacer todo lo contrario a Jesucristo, al espíritu satánico que ya está actuando en los hijos de desobediencia para que ellos no hagan la voluntad de Dios y hagan la voluntad del diablo. Así se discierne un anticristo. El que no es conmigo, contra mí es. Ese es el principio de la elección. Séptimo principio, versículo 33. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo tú sabes que alguien es hijo de Dios? Por su fruto. ¿Cómo tú sabes que alguien es un siervo de Dios? Por su fruto. No dice por los dones, no dice porque obra milagros, no dice porque tumba gente, dice por su fruto. Por su fruto, lo que hace. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Si usted no sabe eso, ¿cómo quiere usted ver el fruto en su vida? Si usted no se ha aprendido cuál es el fruto del Espíritu. Yo le recomiendo que se aprenda ese versículo y aprenda lo que es el fruto del Espíritu, porque si usted no sabe lo que es el fruto del Espíritu, ¿cómo usted me dice que está dando fruto? Cuando usted no sabe que usted debe de tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que se traduce en tres cosas comúnmente. Porque hay otro pasaje que también nos enseña eso. Vamos a ver el libro de Gálatas, hermanos, en el capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. En el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Después dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, acompáñenme a Efesios 5:9. Efesios capítulo 5, versículo 9, donde Pablo lo traduce en tres cosas principalmente. Efesios capítulo 3,
Efesios 5:9, perdón, Efesios 5:9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, lo queremos desmenuzado, Gálatas capítulo 5. Lo queremos desmenuzado, lo queremos completo, bueno, son tres cosas básicamente: bondad, toda justicia y toda verdad. En eso se traduce el fruto del Espíritu. Si usted no conoce estos versículos, yo no entiendo cómo usted a mí me dice que usted está dando fruto de Dios cuando usted no sabe esto. Es por eso que luego a veces les comento, hermanos, que lo que sabemos no lo sabemos como lo debemos de saber, y es necesario que lo aprendamos. ¿Cómo usted me dice que es salvo si no sabe qué es la salvación? Cuando usted no conoce el proceso. Lo peor, cuando usted no sabe dónde en la palabra de Dios se justifica lo que usted dice. Entonces, amados hermanos, hay mucha gente engañada, se está engañando a sí misma. En aquel día me dirán, pues sí, todos dirán, hasta los mayores pecadores que no se arrepintieron ni aceptaron el plan de Dios dirán, pero yo les declararé, nunca te conocí. Porque por el fruto se conoce a la persona. Queremos ver que alguien es salvo, se ve fruto en su vida, fruto de arrepentimiento, en el cual se manifiesta que él ha cambiado, que ya no es borracho, que ya no fuma, que ya no se droga, que ya no es maldiciente, que ya no trata mal a su esposa, que ya no la humilla, que ya no la trata como criada, que ya no trata mal a sus hijos, que les habla con respeto, con cariño, pero con autoridad. Sí, porque tampoco van a hacer lo que quieran, Así que ese es el principio, hermanos, del fruto, que el árbol se conoce por el fruto. ¿Es un trigo o es cizaña? Bueno, vamos a esperar el tiempo del fruto, porque empieza el crecimiento, crecen parejos, es decir, reciben la misma instrucción todos, reciben la misma instrucción, pero con el tiempo nos va a decir quién es fruto, quién dio fruto y quién no. Por lo tanto, este es trigo y este es cizaña. Así se conoce a la gente. El trigo tiene una característica, que cuando crecen igual los dos rectos. Pero cuando viene el fruto, el trigo se dobla por el peso del fruto. Ese es un símbolo de sometimiento a la autoridad, de humildad, de aceptar la voluntad de Dios. Pero la cizaña se mantiene erguida porque no tiene fruto, cree que todo lo sabe, cree que todo lo puede, cree que él es la última Coca-Cola del desierto. Así que dile a que está a tu lado, eres trigo, cizaña. Octavo principio, hermanos, en el versículo 34 al 36. Escuche estas palabras. Generación de víboras. Ah, caray. Oye, yo te digo esto, te vas de la iglesia, Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Ah, escucha esto, hermano, Esto es poderoso, ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla. Ay, chulada. Y allá son una bola de chismosos, injuriadores,
hablan del pastor, hablan de los líderes, hablan de los hermanos de la iglesia, hablan de la iglesia establecida por Jesucristo. Pero tienen dones, dicen que tienen dones. Miren, hermanos, yo no sé cómo hay gente que dice que tiene dones, no viene a orar. Yo no sé entonces quién está dirigiendo su don, porque si usted no sabía, quien dirige el don es el Espíritu Santo, no nosotros. Yo no puedo decidir quién va a ser sano y quién no. Es el Espíritu Santo que en su perfecta, santa y poderosa potestad dice, ora por él porque yo lo voy a sanar. No es porque tú seas Superman o seas la Mujer Maravilla. Pero así hay muchos allá afuera, se sienten mejores que Cristo, al grado que no quieren ni caminar en esta tierra porque dicen que no los merece y tiran a gente en el piso para pasar encima de ellos. Andan viajando en aviones de lujo cuando Jesús traía un burrito prestado. Así estamos en este mundo, hermano, porque no se entiende este principio. ¿Cómo tú puedes hablar lo bueno siendo malo? Porque ellos le acababan de decir, los judíos, los fariseos, le acababan de decir a Jesús que él por Belcebú había echado fuera a los demonios. Entonces se le pone unos principios y después le dice, ¿cómo ustedes se dicen buenos cuando están hablando lo malo? Porque lo que ustedes han hablado es la abundancia de su corazón. Por eso, si tú quieres conocer al que está a tu lado, escúchalo hablar. Pon atención a sus palabras. ¿Cómo dice lo que dice? Porque yo quiero que aquí haya una bola de hipócritas. Eso hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Odio, rencor y amargura. Tal vez tenga un complejo de inferioridad. Eso hay en su corazón y eso contamina tus oídos y contamina tu alma. Por eso siempre, después de todos los días, tenemos que ir a la presencia de Dios todos los días en la noche y decirle a Dios que nos lave con su sangre, no sea que haya algo que nos haya contaminado de lo que hablamos, de lo que oímos o de lo que hicimos. Entonces ya la contaminación se corta y podemos seguir nosotros nuestra vida. Pero si vives acumulando chismes, palabras de otras personas, a la cual Jesús les llamó generación de víboras, no lo puse yo, aquí lo dice. Digo, si agarramos la Reina Valera, dice generación de víboras. Si agarramos la Biblia Dios vive hoy, dice raza de víboras. Es cuestión de la traducción nada más. Por eso no se case con las traducciones, busque otras traducciones. Así es que este principio nos habla de eso, hermanos. De ese principio de que por el fruto o lo que hablamos manifiesta lo que somos. ¿Sabía que hay un principio que dice que donde abundan las palabras, abunda el pecado? Eso es bueno para decir y para hablar, pero detrás de nosotros hay un montón de pecados. Por eso dice la Escritura que cuando vayas a la iglesia de Dios, retén tu lengua. ¿Retén qué? Lengua. Y acércate más para oír. O sea, para aprender. Y no estar ofreciendo los sacrificios de los necios. Me encantan los principios, hermano. Me gozo, de verdad. Me gozo. Así que, amados hermanos, ¿cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y después dice, el hombre bueno
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Escuche, subraye ahí donde dice saca malas cosas, subraye donde dice saca buenas cosas. Así que Jesús, cuando dijo en Mateo 15:11 que no es lo que entra lo que contamina el hombre, o sea, en razón de la comida, dijo, no es lo que entra en el hombre, porque eso se va al estómago y después a la letrina. Lo malo es lo que sale de dentro. Así que el mal, ¿dónde está? ¿Está afuera o está dentro? Si lo de afuera no nos contamina, entonces el mal no está afuera. El mal está dentro de nosotros. Está el mal en nosotros. Está en tus pensamientos, está en tus actitudes, está en tu comportamiento, está en tus palabras, está en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla. Entonces la gente que habla pestes, ¿qué tiene adentro? Serpientes, renacuajos, áspides, veneno de serpientes, pero no tiene a Cristo en su corazón. Porque la gente que tiene a Cristo se retiene a hablar, porque la persona que tiene a Cristo analiza y piensa lo que va a decir. Antes de decirlo, lo piensa, no está como cotorro y como perico. Está pensando lo que va a hablar, está reflexionando, está comprendiendo. Porque imagínense que usted está en un salón de clases y el maestro está dando la clase y usted está hable y hable y hable y hable. El maestro en mi tiempo agarra el borrador y me lo avienta en la cabezota. Dice, chamaco, cállate. ¿Cómo se sentiría la maestra que está explicando algo y usted está hable y hable y hable y hable y hable? El de química me corrió en la prepa por eso. Por eso le pongo este ejemplo, porque yo me di cuenta de mi error. Yo no puedo estar hablando cuando alguien está exponiendo. Debo de estar aprendiendo, porque el que está hablando está diciendo que sabe más que el que está enfrente, y eso se llama orgullo, soberbia, altivez. Eso es pecado. Hay pecado en esa persona. El principio de cómo conocer a alguien en el alma está en el versículo 34 al 36, por lo que hay en su corazón. Versículo 37, ahí nosotros encontramos el principio de la justificación. Dice la Biblia, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás. Ahí está el principio de la justificación. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos, porque por nuestra boca seremos justificados. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, sí quiero, serás justificado. ¿Quieres recibir a Cristo? No, no quiero, Dios no existe, eso es mentira, esto es una religión, y empiezan, bueno, entonces vete a la condenación. Ahorita ríete, búrlate, mañana nos vemos ahí arriba, porque yo voy a estar delante de ti y yo voy a estar diciendo, yo ese día te dije y tú no quisiste. Por eso dice la Biblia, más adelante lo vamos a ver en la respuesta de Jesús en la condenación definitiva de la gente, que les dice que la reina del sur viajó desde lejos a oír la sabiduría de Salomón, y que muchos a la voz de Jonás se convirtieron, y dice Jesús, pero aquí hay más que Salomón y más que Jonás, y no están creyendo. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Así que en el principio de la justificación nos damos cuenta que el que decide ser condenado eres tú, y si decides ser salvo lo vas a hacer tú, nadie más. No le eches la culpa a tus papás, no le eches la culpa a tu esposo, no le eches la culpa a tu esposa, tú decides.
Tú decide a quién le haces caso. ¿Le haces caso a Dios o le haces caso a tus pensamientos, a tus razonamientos, a tu filosofía, a tu psicología, a lo que tú piensas particularmente? Bueno, entonces condénate. Porque la Biblia, hermanos, es la verdad de Dios. Por eso se le llama la palabra de Dios, porque es algo que no es inventado por un hombre, no vino inspirado por un hombre, porque la Escritura dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Así es que es inspirada por Dios, no es por un ser humano. Pero la gente decide si sigue el principio de Dios o sigue sus pensamientos. Cuando alguien viene a consultarme a mí, yo lo que le respondo es de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, es decir, lo que Dios dice. Pero si tú quieres hacer lo que tú quieras, bueno, pues hazlo. Yo no voy a sufrir. Yo voy a estar donde sigo, yo sigo predicando, yo sigo enseñando. Tú vas a sufrir. Es como en la empresa, cuando estaba en esa empresa de excelencia en calidad mundial, no puedo decir nombre porque estamos en la tele. Está, si quieren hermanos, ya somos famosos. No, el famoso es él. Le decía al trabajador, si no te pones los guantes de seguridad, te vas a lastimar los dedos. Si tú te cortas 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos, la mano, el único que va a sufrir vas a ser tú, porque yo voy a estar aquí. Así es que yo te fulmino a que te pongas los guantes, pero ya depende de ti. Entonces cuando viene la gente y me pide un consejo, pues yo le digo, esto es lo que dice Dios, estos son los principios de Dios, aquí dice. Ahora, si tú quieres hacer lo que tú quieres, bueno, pues el que va a sufrir vas a ser tú, yo voy a seguir igual. Al que venga a mí, yo le voy a aconsejar, y si quiere tomar el consejo, y si no, pues entonces prepárate a sufrir, pero no vayas a pagar por sufrir. No pagues por sufrir, eso es gratuito. Entonces, amados hermanos, tus palabras te van a justificar y tus palabras te van a condenar. No te va a condenar lo que hizo el vecino, el primo, no. Es que mi esposo era, es que mi esposa era. No vas a ser condenado por eso. Vas a ser condenado por lo que tú decidiste. Es que mi papá me hizo, es que mi papá me trató mal, y sí, pero por eso no eres condenado, ¿entiende? Eres condenado por lo que tú decidiste. Tú decidiste rechazar el mensaje de Dios, por eso te condeno. No por lo que hacen otros, que tú te hayas dejado influenciar, por eso esa es tu bronca. Porque tenías la influencia del Espíritu Santo para seguirme a mí y tú decidiste seguir a otros, entonces tu condenación es irrevocable. ¿Se da cuenta, hermano, cómo mucha gente es engañada por el diablo tan fácilmente? Fácilmente, de verdad, estoy asombrado cómo la gente se deja engañar tan fácil. Así que por eso pecaron, hermanos, porque rechazaron estas 3 cosas, la redención, la razón, y lo hicieron voluntariamente al rechazar la luz. Oye, si un reino está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer? ¿No es eso una cuestión razonable? Rechazaron la razón. Rechazaron el plan de Dios o la redención porque no quisieron recibir a Jesucristo como el Mesías. ¿No será este el hijo de David, es decir, el Mesías? No, es que este lo que hace es por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ah, muy bien. Entonces rechazaron la redención. Uno que blasfema contra el Espíritu Santo rechaza estas 3 cosas. Rechaza la redención, peca contra la razón y lo hace voluntariamente rechazando la luz. ¿Por qué, amados hermanos? Acompáñenme al Evangelio de Juan en el capítulo 3. Juan capítulo 3. Capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron.
Un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo. En el mundo fue hecho por medio de él, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean estos tres principios. Primer principio, el mundo no lo conoció. La gente no puede conocer si no recibe la verdad. Segundo principio, no lo recibieron. Una vez que la luz los alumbró, no quisieron la luz, no quisieron la palabra de Dios, no quisieron lo que Dios decía. Entonces no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, tercer principio, los que lo reciben son hijos de Dios. Entonces esa luz verdadera, que era Jesucristo, había venido al mundo y la gente no lo conoció ni lo recibió, pero a los que lo recibieron, los hizo hijos de Dios. Esa fue la respuesta de los fariseos. El grupo o movimiento social, político, religioso o escuela de pensamiento judío que dominaba en el segundo periodo del segundo templo. Eran personas hipócritas que fingían una moral, sentimientos falsos, creencias religiosas que no tenían ni practicaban. La palabra griega para ellos es farisaico, en griego, que significa separatista o divisor, sectario judío. ¿Qué son? Sectarios. Fíjese lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 38, versículo 42. Ya estamos terminando, hermano, gracias a Dios. Mateo 38. Mateo capítulo 38. No hay, perdón. Versículo Mateo 12, 38. Perdón, hermano, perdón. Yo también me equivoco, hermano, soy ser humano. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. ¿No será eso razonable de entender? Porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora vamos a la respuesta, hermanos, de los fariseos para terminar esta mañana. Escuchen sus palabras. Por eso ya no tenían ni cómo ayudarles, hermanos. De verdad, ya no tenían esperanza. Ellos mismos estaban cerrados ya de la mente. ¿Sabe que hay gente que nos dice que somos cerrados de la mente? Yo no entiendo eso. ¿Cómo se atreven a decir eso cuando los cerrados son ellos? Porque dicen que Dios no existe. ¿Dónde lo buscaron? Cuando dicen que la palabra de Dios es mentira, cuando la leyeron, cuando la estudiaron. Los cerrados son ellos. Si a mí me dicen, oye, lea este libro, lo leo, no estoy cerrado. Pero yo que conozco la verdad voy a descubrir la mentira de inmediato. Porque el que conoce un billete, las señales que dicen que es verdadero, va a ser fácil descubrir un billete cuando sea falso. Yo no soy el cerrado, los cerrados son ellos. Porque se atreven a aseverar cosas que no han leído. Dice el versículo 38, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo,
Maestro, vean cómo eran aduladores, maestro, deseamos ver en ti señal. Entonces Jesús les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, la gente quiere ver para creer. ¿Por qué? Porque son malos y adúlteros delante de Dios. ¿Quieren ver para creer? Pero ya Cristo vino, Él ya mostró su poder, Él ya habló la verdad, mostró el plan de salvación. Ellos voluntariamente están atentando contra la obra de redención, contra la razón, y voluntariamente están negando la luz. Eso Dios no se los va a perdonar. Ese es el pecado imperdonable, que no aceptan la voluntad de Dios en sus vidas. Que Dios quiere perdonarlos. Él está dispuesto a perdonar, pero ellos no quieren, porque ellos lo han decidido así. Y les dice Jesús, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Ya vio cómo cuando estemos en el juicio, cuando la gente que no conoce de Dios, tal vez sea tu pariente, tu primo, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, porque Dios no hace acepción de personas ni le interesa la religión que practiquen. Él desea que nosotros hayamos aceptado el plan de Dios de redención a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y si nosotros no lo recibimos, entonces seremos condenados. Él no va a decir, oye, ¿a qué religión perteneciste? Ah, no siento, si ven, entra. No, Él va a decir, yo quiero ver a mi hijo en tu vida. Por eso la gente se va a condenar. Y estaremos nosotros de frente a tu papá, vas a estar frente a tu tío, frente a tu hijo, frente a tu primo, frente a tu abuelo, y tú lo condenarás, porque si hubo una mujer que regresó y la generación que recibió el mensaje de Dios condenó a las demás generaciones, eso habla de que nosotros seremos testigos ese día de que tu primo, tu familiar, tu abuelo, tu tío no quisieron recibir el mensaje de Dios. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien más que Jonás. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien más que Salomón. Ellos no sabían la responsabilidad de la persona que tenían enfrente. Por eso, amados hermanos, a mí no me dice nada de los autores que tú estás viendo en el internet, que tal vez sean mejores que yo, mejores predicadores que yo, con mayor sabiduría que yo, pero sabes una cosa, mayor responsabilidad tendrás, porque si ellos son mayores que yo en conocimiento, en sabiduría y en enseñanza, entonces tú tienes más responsabilidad, porque al que más se le da, más se le demanda. Así que a mí no me apantalla la gente que dice, no, es que ese predicador, qué bueno, pero tú no entiendes la responsabilidad que hay en eso, porque Jesucristo era más que Jonás y estaba delante diciéndoles que se arrepintieran, y la gente lo rechazó. Mejor agradece a Dios del humilde pastor que está aquí enfrente, porque si yo soy un ignorante y no sé nada y no aprendo nada y lo que tú quieras, entonces menos responsabilidad tienes, y dale gloria y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Pero si es al contrario, y esto que te estoy hablando es el Espíritu Santo que está en mí diciéndote arrepiéntete, entonces ten muchísimo cuidado, porque no vas a tener pretexto.
esto delante de Dios. ¿Y saben qué me fascinó cuando leí el último versículo? Que una mujer vino de los confines de la tierra. No le importó la distancia, no le importó el camino, no le importó que a lo mejor no traía para comer. Bueno, era una reina, dudo que no haya traído, ¿verdad? Pero no le importó el trayecto. Ella sabía que iba a escuchar la voz del rey más grande en sabiduría que ha existido sobre la tierra, que era Salomón. Por eso estoy agradecido con las personas que vienen de lejos a este humilde lugar, de escuchar la humilde sabiduría de este siervo. Hermanos, que Dios los siga bendiciendo, porque de verdad me llena de gozo saber que hay gente que viene de lejos con un corazón dispuesto y sincero para elevar y recibir la palabra de Dios de este humilde siervo. Gracias. Gracias, hermanos, que Dios los siga bendiciendo, que Dios llene sus vidas de muchas bendiciones. Si tú vienes por primera vez y el Espíritu Santo ha hecho la obra de arrepentimiento en tu corazón, y por su misericordia Él desea que vengas a sus pies, yo te invito a que vengas al frente. Pasa al frente, recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Bienvenida, venga, pasa al frente, gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más allá atrás que diga, yo he escuchado el mensaje, yo quiero? Venga, venga, jovencita, ven, Dios te bendiga. ¿Alguien más allá atrás? Vengan, reciban a Cristo. Es el primer paso, pero es el paso decisivo. Cruza la línea, no a la maldición, sino a la bendición. Ven a Cristo, ven, gracias, venga, bienvenida, Dios le bendiga. Gracias, los que vienen allá atrás, gracias. Pasen al frente, Dios les bendiga.